¿Qué son las hemorroides? Bueno, las hemorroides son unas dilataciones venosas que se van a encontrar en la zona anorrectal. Casi el 50% de la población tiene patología hemorroidal, pero no todos tienen síntomas. Y esas personas que van al baño con celular y paran en las redes sociales, ¿eso aumenta el riesgo de estar más tiempo en el inodoro? Muchos vienen por hemorroides, pero en realidad no son hemorroides. ¿Sabías que la patología hemorroidal es muy frecuente? Que casi el 50% de la población lo tiene. ¿Sabías que la población masculina es la que más frecuentemente tiene problemas hemorroidales? ¿Y sabías que uno de los signos y síntomas principales de una enfermedad hemorroidal viene a ser el sangrado, el dolor y la picazón? Hola, soy la doctora Milagros Quinto y esto es el podcast de Cirugía 24 Horas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es patología hemorroidal. El día de hoy, para poder hablar acerca de patología hemorroidal, hemos traído al doctor Julio Atencio. Muchas gracias, doctor. Es CEO de Cirugía 24 Horas, que nos va a ayudar a poder hacer esta serie de preguntas y esta serie de entrevistas mucho más entretenida, ¿no? Porque en este caso ya yo no vengo a ser la entrevistadora, sino vengo a ser la entrevistada, porque yo soy la que va a hablar de patología hemorroidal. Muchas gracias, doctor, por darse el tiempo de estar acá con nosotros y poder hablar acerca de esa patología que en realidad, aunque ustedes no lo crean, es bastante frecuente. Bueno, doctora, gracias, es un placer para mí acompañarte para desarrollar este tema. Bueno, vamos a comenzar, doctora. ¿Qué son las hemorroides? Bueno, las hemorroides son unas dilataciones venosas que se van a encontrar en la zona anorrectal. Tienen diferentes grados. En realidad, al momento de hacer una anoscopía, que es lo que usualmente hacemos en consultorio, podemos nosotros ver qué grado tiene usted de hemorroides. Tenemos grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Eso estamos hablando de las hemorroides internas, que están dentro del conducto del ano, que muchas veces el paciente refiere: doctora, siento como un bulto que sale al momento de hacer la defecación y luego ingresa. También tenemos las hemorroides externas, que están por fuera del ano también, que se ven, que el paciente inclusive los puede tocar, ¿no? Que son patología hemorroidal, que son venas dilatadas. Interesante. Y dime, ¿es común sufrir de hemorroides? Bueno, lo que yo le puedo decir que en la práctica privada, lo que yo puedo ver y también lo que dicen los papers y los últimos estudios, en verdad es bastante frecuente. Casi el 50% de la población tiene patología hemorroidal, pero no todos tienen síntomas. O sea, yo tengo muchos pacientes, por ejemplo, que vienen a consulta y me dicen: doctora, yo nunca tuve ningún síntoma, ninguna molestia, ninguna incomodidad, nunca sangré, nunca me dolió, nunca me picó, pero justo hace una semana tuve diarreas, comí algo que me cayó mal, o tuve un estreñimiento, etcétera. Y comencé con los síntomas, y cuando yo examino a esa paciente o a ese paciente, encontramos que tiene una enfermedad hemorroidal ya considerable, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de un grado 1 que recién está comenzando, sino estamos hablando de un grado 2 o un grado 3. Entonces se dice: pero ¿cómo puede ser si yo nunca tuve síntomas? A veces puede pasar eso, ¿no? A veces puede pasar que uno tenga patología hemorroidal y no tener ninguna molestia. Eso también puede suceder. Y doctora, dígame, ¿hay diferencias entre hombres y mujeres? Sí, en realidad hay bastantes diferencias. Generalmente la mayoría de la población es masculina, la que tienen problemas hemorroidales, más que la población femenina. Masculino, interesante. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para tener hemorroides? Dentro de los factores de riesgo que se ha podido evidenciar, primero es la obesidad, ¿no? Aumento de peso, por ejemplo las gestantes, por ejemplo yo que estoy gestando, el bebé hace que aumente la presión en la zona pélvica, y si tengo acá gestantes que me están escuchando
ellas me entenderán que pueden tener también problemas hemorroidales, ¿no? Principalmente después del parto. Muchas de ellas me comentan que fue un parto un poco traumático, que tuvieron que pujar mucho y lamentablemente, como dices, doctora, se me salieron las hemorroides. Hubo toda una inflamación en esa zona anal, luego, bueno, se recuperó con tratamiento todo y están mejor, ¿no? Pero primero es el aumento de peso. Lo otro es el sedentarismo. En realidad, nosotros siempre debemos de tratar de hacer un poco de ejercicio cardiovascular, porque al hacer ejercicio cardiovascular nosotros estamos en movimiento. Al hacer el movimiento tenemos una mejor circulación. Al tener una mejor circulación, estos vasitos que pueden dilatarse comienzan a disminuir, ¿no? Entonces tenemos el sedentarismo, tenemos también la obesidad, y también tenemos el estreñimiento, y no solamente el estreñimiento, sino también las diarreas. Hay pacientes que son estreñidos crónicos. Hay pacientes que yo tengo en consulta que me dicen, doctora, yo como frutas, verduras, como toda la fibra, pero a pesar de eso soy estreñido. Es que eso también puede pasar, ¿no? Hay algunos pacientes que a veces no saben bien su diagnóstico y a veces tienen algunas otras patologías asociadas, ¿no? Que hacen que ese colon se maneje tan lento, que es un colon perezoso. A veces tienen también colon irritable. A veces son pacientes que vienen, por ejemplo, de altura y tienen un colon muy grande. Entonces, y ellos son que a pesar de todo lo que comen, siguen con estreñimiento. Entonces, en esos casos, lo que nosotros tratamos es de agregarle fibra adicional al paciente para que pueda hacer la defecación mejor. Y no solamente el estreñimiento, también son las diarreas. O sea, las diarreas irritan. Cuando uno ha tenido diarreas en algún momento de su vida, siente la zona irritada. Entonces, si tiene diarreas continuas, también es un problema que va a hacer que esos vasos hemorroidales se inflamen en forma continua. Por ejemplo, hay pacientes que vienen con nosotros que han sido operados de la vesícula, ¿no? Y que lamentablemente no han tenido una buena dieta, una buena alimentación y tienen diarreas crónicas. Entonces ellos también se ven afectados por ese problema, porque tienen no una diarrea, todos los días tienen diarreas. Entonces hay que tratar de dar probióticos, hay que tratar de mejorar la flora gastrointestinal para que ellos puedan tener una defecación formada, ¿no? Entonces, como le digo, o sea, puede ser diferentes causas: la obesidad, la gestación por el aumento de la presión, el sedentarismo, las diarreas, el estreñimiento, también puede provocar las hemorroides. Y esas personas que van al baño con un celular y paran en las redes sociales, ¿eso aumenta el riesgo de estar más tiempo en el inodoro? Claro, porque cuando uno está sentado más tiempo, o sea, uno entra al baño a hacer la defecación y entra con el celular y está fijándose en el celular y se olvida lo que tiene que hacer. El hecho de estar sentado en esa misma posición y haciendo fuerza, entonces hace que eso también afecte la parte hemorroidal y afecte que se prolapsen más las hemorroides. Eso también es un factor predisponente. Por eso que nosotros a los pacientes que se van de alta, de cualquier patología en realidad, y principalmente de una patología no rectal, les recomendamos, por favor, cuando usted va al baño, no entre con su celular. Es una de las recomendaciones que están en todas las recetas. O sea, no entre con el celular al baño. Vaya usted a hacer lo que tiene que hacer, se limpia, se levanta y se acabó el problema. Interesante, doctora. ¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes de las hemorroides? Los síntomas más frecuentes de las hemorroides, doctor, vienen a ser sangrado, picazón, dolor. A veces siente un bulto, ¿no?, en la zona, dependiendo del grado que tiene el paciente, como un bulto que se protruye hacia afuera cada vez que hacen defecación, que muchas veces tienen que introducirlo con su dedo o con el papel higiénico o con el papel algo, tratar de introducirlo, o a veces se introduce solo también. Entonces esos son los signos más frecuentes por los que vienen nuestros pacientes a consulta. ¿Y el dolor siempre va a estar acompañado de las hemorroides o en algunos casos se presenta dolor? No, a veces pueden tener hemorroides y no presentar dolor. O sea, no es un signo en el 100% de los casos. O sea, generalmente cuando se hace la evaluación del paciente, tiene que uno hacer una evaluación completa, ¿no?, al paciente. Siempre es bueno escuchar lo que el paciente nos tiene que decir. O sea, escuchar qué es lo que nos va a decir, por qué viene la consulta, cuáles son las molestias, cómo es su ritmo evacuatorio, ¿no? Entonces eso es muy importante para nosotros poder saber
y poder dar una respuesta adecuada y también poder orientar nuestro examen físico, ¿no? Porque nuestro examen físico es muy importante, ¿no? Para poder ver la zona no rectal, tanto exterior como interior. ¿Y el dolor podríamos decir que se está complicando de hemorroides? Sí, en realidad hay complicaciones de las hemorroides trombosadas, como una hemorroide trombosada, por ejemplo, que causa dolor. O sea, una hemorroide trombosada es una hemorroide que tuvo el paciente, que tuvo diarrea, tuvo estreñimiento, cargó peso, tal vez, ¿no? Y un vasito hemorroidal ¡plum!, se reventó. Y en lugar que el paciente vea el sangrado en el papel higiénico, en el water, o no, con las heces tal vez, ¿no? No lo ve y siente un bulto durito, ¿no? De consistencia durita, y eso es una hemorroide trombosada y eso genera dolor porque se está expandiendo la piel que está así pegada por el coágulo de sangre, ¿no? Y dependiendo del grado de hemorroide que ha tenido el paciente es el coágulo, pues, ¿no? Si son hemorroides pequeñitas, o sea, hemorroides grado 1 que le pasó una complicación, su coágulo va a ser chiquito. Pero si estamos hablando que son hemorroides grado 2, grado 3, es un coágulo muy importante y el dolor es bastante intenso en el paciente. Entonces a veces se evalúa el paciente y de acuerdo a cómo lo vemos, cómo es la evaluación, se puede indicar hacer tratamiento médico o hacer un drenaje de la hemorroide trombosada. Interesante. ¿Y qué pruebas de laboratorio pide usted para las hemorroides? En realidad nosotros lo que básicamente hacemos es hacer una anoscopía, que es lo principal, que es el pan de cada día en todas nuestras consultas. Hacemos una anoscopía simple. Tratamos de utilizar un anoscopio pediátrico para que sea menos doloroso y mucho más cómodo también para el paciente. Se usa lidocaína, que es el examen físico que se hace al paciente. Hay exámenes adicionales que se pueden hacer, como una proctoscopía, que ya requiere una preparación, que es introducir algo como un anoscopio muy parecido, como una camarita, pero ingresa más o menos 30 centímetros y a veces es también necesario pedir algún otro examen adicional como una colonoscopía. Por ejemplo, hace poco tuve un paciente que él viene por sangrado. No ha tenido dolor, pero él me refería que todos los días sangra. Entonces, al momento de hacerle el examen físico con una anoscopía, como lo hacemos siempre nosotros en consulta, encontramos que tenía hemorroides. Sí, tenía hemorroides. Pequeñas, sí, las tenía, pero las hemorroides no tenían ningún signo de sangrado. O sea, generalmente cuando un paciente viene y me dice, doctora, yo sangro todos los días, o sea, yo cuando reviso, se nota signos de sangrado en la zona del ano. Entonces, ¿de dónde está sangrando? Entonces, está bien que tenga hemorroides, pero un sangrado sin dolor ya me hace sospechar algo más. Entonces, por ende, a este paciente se le pidió una colonoscopía, que es lo mínimo que se debe hacer, no una colonoscopía. Hay otros estudios a veces que se solicitan como una ecografía, por ejemplo, endoanal, pero en realidad no es por la hemorroide. O sea, la voy a poder ver indirectamente, sino es que porque yo pienso que puede ser otra cosa más. Por ejemplo, hay pacientes que vienen pensando que es un hemorroide, ¿no? Doctora, tengo un hemorroide. Entonces yo lo examino y sí, bueno, tienes hemorroides. No digo que no tienes hemorroides, tiene una hemorroide pequeña, todo. Pero lo que él me cuenta del tipo de dolor que tiene, la molestia que tiene cuando yo le examino, las características que veo yo del vaso, o sea, no concuerda en realidad lo que él me está diciendo con lo que yo lo estoy examinando. Entonces ahí sí se puede pedir, por ejemplo, una ecografía endoanal que también tenemos en el centro, en el cual nos va a descartar que está bien, tiene hemorroides. Yo no lo niego que tenga hemorroides, pero el problema por lo que él viene, el dolor por lo que él viene, no es un hemorroide, sino puede ser hasta un absceso perianal. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Dentro de los diagnósticos diferenciales de una patología hemorroidal son diversos. Puede ser una fístula perianal, ¿no? Que es una comunicación que generalmente se caracteriza por la secreción purulenta. ¿Sí? Puede ser un absceso, simplemente un absceso, que es un bulto, ¿no? Un bulto en la zona del ano, que provoca dolor también. Y también otro de los diagnósticos es la fisura anal. La fisura anal es una herida en la zona del ano. Entonces,
como es una zona que uno no puede verse o uno no puede autoexaminarse, entonces hay muchas posibilidades y los síntomas a veces se diferencian por pequeñas cosas. Por ejemplo, una fisura anal, tienes dolor, igual que un hemorroide. Sangras, igual que un hemorroide. Pero la diferencia principal, que generalmente el paciente te lo dice así muy claramente, es: doctora, tengo miedo de ir al baño. O sea, cuando un paciente me dice: doctora, tengo miedo de ir al baño, o sea, tengo mucho temor de ir al baño, es porque es un dolor muy intenso. Hay personas que no comen. Yo he tenido varios pacientes con fisuras crónicas que siempre los han tratado como hemorroides, que nadie se dio cuenta de la fisura, no sé por qué, pero lamentablemente no fue así. Y cuando vienen: pero tienes una fisura, doctora, a mí todo el mundo me ha dicho que tengo una hemorroide, pero tienes una fisura. Porque la característica principal es el dolor. Entonces tengo muchas pacientes, hombres y mujeres, que no comen, que han bajado 10, 20 kilos porque tienen miedo de comer, porque tienen miedo de ir al baño, porque saben que si comen van a ir al baño y eso va a ser un dolor inmenso. ¿Y cáncer también puede ser? El cáncer anorrectal también. Generalmente lo vemos más en pacientes con patología de VPH, que es el virus de papiloma humano. Es un bulto, o sea, el paciente viene y dice: doctora, tengo sangrado, doctora, siento un bulto, y piensan que es un hemorroide, ¿no? Y al momento de hacerle el examen, obviamente es un tumor, ¿no? O sea, es una característica completamente diferente a un hemorroide, y lo que hacemos nosotros es tomamos una biopsia, obviamente, para tener el diagnóstico certero de que estamos ante una lesión, lamentablemente, de cáncer, ¿no? Y bueno, se deriva a la parte de oncología, pues, ¿no? Para que lo puedan ver. Y también a veces vienen y me dicen: doctora, tengo unos bultos afuera que son hemorroides, o sea, como hemorroides externas, ¿no? Y no son hemorroides externas, sino es verrugas. O pólipos. Verrugas o plicomas en realidad sería. O sea, los plicomas anales son los repliegues de piel que están por fuera del ano, que generalmente se provocan porque uno tuvo, no sé, un hemorroide en algún momento que se inflamó, se salió para afuera, luego se desinflamó, se metió, todo bien, pero quedaron como unos repliegues de piel. Entonces dice: doctora, tengo hemorroides, pero no son hemorroides, sino son plicomas de piel. Entonces ahí el tratamiento es diferente porque es quirúrgico. O sea, cuando uno tiene un repliegue de piel por fuera en el ano, o sea, no le vas a poner ni ampollas, ni cremas, ni pastillas. O sea, eso no va a funcionar. O sea, solamente que cortarlo, o sea, hay que retirarlo. Es una cirugía porque es un exceso de piel, digamos, que tiene. Y también vienen, como le decía, por verrugas, ¿no? O sea: doctora, tengo varios bultos afuera. Ah, ya. Al momento de hacerle el examen, entonces en realidad es VPH. Entonces, dentro de lo que es el diagnóstico que le hacemos al paciente, hay algunas cosas que utilizamos para poder detectar si es VPH, no es VPH, ¿no? Hay varias pruebas adicionales que se pueden hacer y de acuerdo a eso tener un diagnóstico. Pero muchos vienen por hemorroides, pero en realidad no son hemorroides. Interesante. Entonces puede ser otras patologías, pero puede ser que tenga hemorroides, pero el causante del síntoma es otra cosa. Claro, porque a veces uno se puede confundir, ¿no? Dice: no, vienen por hemorroides, tiene hemorroides, su problema. No, o sea, por eso es que siempre es bueno escuchar al paciente y hacerle una buena historia clínica, ¿no? Con una buena historia clínica, en realidad solo escuchándolo, él me va a contar toda su historia. Y al contarme toda su historia, yo me voy a poder hacer como un diagnóstico de qué cosas sí, qué cosas no, qué cosas sí, qué cosas no, qué cosas sí, qué cosas no. Voy descartando en mi cabeza y voy enfocándome más en lo que yo creo que puede ser mi presunción diagnóstica, ¿no? Antes de obviamente examinarlo, ¿no? Y tú visualizas en sí la hemorroides a la hora de hacer el examen. Claro, la visualización de la hemorroide interna se tiene que hacer en forma directa y se hace con anoscopía. Interesante. Dime, y ahora respecto al tratamiento de la hemorroides. El tratamiento es diverso y depende mucho del tipo de hemorroide que tenga. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos hemorroides, que están en los protocolos, todos los protocolos españoles de todos sitios, si usted tiene una hemorroide interna, grado 1, grado 2, el tratamiento siempre es médico. Son medidas higiénico-dietéticas
y tratamiento médico, con un flebotónico, una crema, la dieta es importante, la fibra es importante, y después de eso hacer un poco de ejercicio, todo. Sí, o sea, lo que digo es, pues, yo le voy a dar tratamiento médico que usualmente en realidad con ese tratamiento casi el 80% de los pacientes van súper bien. Grado 1 y grado 2, o sea, van bien, no necesito ni siquiera tocarlos, solamente mejorando. De hemorroides que no salen, no. Claro, las que no salen, las que estamos hablando que son grado 1 y grado 2. Hay algunos pacientes, que también eso es cierto, que a pesar que se le da tratamiento médico para hemorroides, todo lo que les acabo de decir, no funciona. Entonces, en ellos sí tenemos que hacer procedimientos que son diferentes que una cirugía. Dentro de los procedimientos que tenemos nosotros, por ejemplo, para hemorroides grado 1, un ejemplo, igual para 2, usamos la famosa microespuma. Microespuma, ¿eso que viene a ser? La microespuma es un líquido que en realidad se llama polidocanol, que lo que hace es colapsa el hemorroide. Ya. O sea, yo coloco, lo inyecto en la hemorroide, en el vasito delgadito, pum, se inyecta, y lo que hace es, pum, se colapsa el hemorroide. Sí, hace como una esclerosis de la hemorroide, y funciona muy bien, en bastantes pacientes, grado 1 hasta grado 2. Hasta 2. Hay otros pacientes que decidimos no hacerle microespuma, sino hacerle crioterapia. La crioterapia viene a ser una cauterización en frío, que usualmente utilizamos para hemorroides grado 2. Cuando tenemos hemorroides entre grado 2 y grado 3, estamos en ese rango, yo prefiero usar ligaduras. Las ligaduras son unas bandas elásticas que se colocan a las hemorroides para ahorcarlas, que deje de pasar sangre y luego caigan así como una pasa vieja y queda una pequeña heridita en la mucosa, que luego se dan como unos supositorios para que eso pueda cicatrizar. Entonces, ese es entre grado 2, 3, estamos en ese lado. Ya cuando un paciente tiene hemorroides grado 3 definido y tiene grado 4, o sea, ya estos procedimientos que le acabo de decir no le va a hacer nada. O sea, es en vano que yo los haga porque no van a funcionar. Entonces, lo que se recomienda usualmente son cirugías. Ahora, en la parte de las cirugías, hay muchas cirugías que se realizan. Por ejemplo, tenemos la cirugía de Echo Doppler Trilogy, que es el TDH, en algunos otros países se conoce así, que básicamente es un ecógrafo, es un anoscopio, que en la punta del anoscopio tiene un ecógrafo. Y lo que se hace es introduce dentro del conducto del ano y ese va a detectar los vasos principales. O sea, los vasos que están dando la inervación, o sea, el alimento a estos vasitos enfermos. ¿Y cómo yo los detecto? Con el latido. Se escucha un latido así como el corazón de un bebé, igualito. Se hace una pequeña sutura, como que fue una ligadura, por decirlo así, para eliminar ese flujo sanguíneo. Y luego como una mucopepsia, que es como una sutura para poder levantar toda esa mucosa que es un poco suelta. Eso funciona muy bien, es muy poco doloroso. Hay otros que utilizamos LigaSure, por ejemplo. LigaSure es una tijera especial que hace el corte y la coagulación del hemorroide. Generalmente cuando son hemorroides muy grandes, cuando son hemorroides grado 4, prolapsadas completamente hacia afuera, podemos usar LigaSure. Y ahora también tenemos el láser. En lo que es el láser, hay como dos tipos de láser, ¿no? Hay uno que es el láser CO2 y hay otro que es el láser Filac. En realidad para las hemorroides es mejor el Filac. Nosotros tenemos en el centro el neoláser, que es igual que el Filac. Es solamente para patología hemorroidal, fístulas y de quiste pineal, no hace otra cosa más. Entonces, ¿por qué es diferente? ¿Por qué? Porque el hemorroide, digamos, es así, es un vaso sanguíneo gordo que funciona bien cuando tenemos grado 3, estamos entre 3 y 4, estamos en ese rango, ¿no? Entonces aquí está el hemorroide, lo que hace el láser es lo punza el hemorroide, lo perfora así como siendo mi dedo el hemorroide, comienza a funcionar el láser y esto me lo va a comenzar a colapsar. Esto es lo que hace un hemorroide grado 3, grado 4. 4 no, generalmente cuando funciona grado 3, grado 4. Pero lo que pasa es que el láser es potente, entonces requiere no solamente una sola sesión, sino a veces requiere hasta 2 sesiones. Porque si yo dejo mucho el láser ahí, puedo generar una quemadura, porque es muy potente. Entonces hay que utilizarlo con cuidado. Y eso hay que se coloca hielo, varias cosas ya después del procedimiento. Y no se puede hacer un solo procedimiento. O sea, ofrecerle al paciente que con una sola va a mejorar es mentira.
es mejor hacerle 2 sesiones o a veces 3 sesiones de acuerdo a lo que se indique, ¿no? Pero eso básicamente los procedimientos entre los no quirúrgicos, que son procedimientos, y los quirúrgicos, que son... Ahora, hay también cirugías convencionales, ¿no? Que en verdad yo hace mucho tiempo no las hago. ¿Por qué? Porque son cirugías muy dolorosas y tienen un periodo de recuperación muy lento. Entonces, generalmente nosotros en el centro no usamos ya esas técnicas un poco más antiguas, un poco más convencionales. Preferimos usar láser, preferimos usar Eco-Doppler Trilogy, preferimos usar LigaSure o también radiofrecuencia. La radiofrecuencia es muy parecido como el láser. Igual se introduce en la zona del hemorroide, se saca igual de la misma forma, es muy parecido, solamente que la indicación en la radiofrecuencia son para hemorroides un poquito más chiquitas, no 3. tan grado 2, 3, ahí están más o menos, ¿no? En cambio las otras sí puede ser 3, 4 todavía con el láser que es el FILAC. O sea, el láser te cubre el grado 4. En algunos casos, no todos. Generalmente el grado 4 hay un prolapso muy grande hacia Hay afuera. LigaSure. Entonces ahí generalmente usamos LigaSure. Usualmente cuando son muy prolapsadas hacemos LigaSure. O sea, la cirugía convencional, la tradicional de hemorroidectomía, ya no la utilizan. No, nosotros ya en el centro no. En realidad tenemos la suerte que en la Clínica Proctológica de Lima tenemos la última tecnología en realidad de lo que es proctología. Tenemos la suerte de tener Eco-Doppler Trilogy, que no lo tienen todos. Tenemos LigaSure, tenemos láser, FILAC, que es el neoláser, que es lo mismo. Tenemos radiofrecuencia. Tenemos ahora láser CO2, que no es tanto para las hemorroides tanto así, sino se usa, por ejemplo, para los pliegues anales, los plicomas, las verrugas, va súper bien. Entonces tenemos ya, prácticamente todo, ¿no? Interesante. Doctora, y dígame, ya, operamos, damos tratamiento, dígame, ¿cuáles son los cuidados que sí o sí todo paciente tiene que tener? Bueno, todos los pacientes que nos siguen saben que todo procedimiento que nosotros realizamos, quirúrgico principalmente, sea láser, sea radiofrecuencia, sea Eco-Doppler Trilogy o LigaSure, tenemos que tener un especial cuidado con las heridas para que no se contaminen, ¿no? Porque igual ustedes van a seguir defecando. Entonces, y es una zona que va a estar en constante movimiento. O sea, el ano no se queda estático. El ano está cerrado, luego se abre, luego se cierra, porque es algo fisiológicamente normal. Entonces, lo que nosotros hacemos en el centro, que nos ha tenido muy buenos resultados en comparación cuando no lo hacíamos hace mucho tiempo atrás, es la ozonoterapia rectal. O sea, el ozono es un gas que se usa en la zona del ano, que usamos en el recto, que nos ayuda a mejorar el dolor, nos ayuda a que las heridas nos puedan cicatrizar mejor y que haya menos contaminación, o sea, menos infección. Entonces, para nosotros la ozonoterapia rectal ha sido como una ayuda muy importante en toda la recuperación de todos nuestros pacientes y con resultados positivos. O sea, en realidad, yo sé que la mayoría que me está escuchando que habla acerca de una cirugía hemorroidal tiene miedo por el dolor, ¿no? O sea, no digo que no les va a doler nada porque eso también es engañar, ¿no? Pero en realidad el manejo del dolor, el manejo de las heridas, que es muy importante, funciona excelente, ¿no? Porque yo lamentablemente he visto pacientes que han sido operados por otros doctores y que han sido un poquito más invasivos en la zona. Entonces, y al no tener, o sea, ya, uno puede ser un poco invasivo en la zona, pero al no tener ese seguimiento en su recuperación del paciente, lo que hacemos nosotros, hacemos una terapia rectal, los seguimos, los vemos cada semana para ver cómo está todo. Esa diferencia ha hecho que muchos de ellos tengan estenosis anal, o sea, que pierdan la elasticidad normal que tenemos en el ano, que se cierra, se abre, se cierra, se abre normal, se pierda y queden con una estenosis anal. Y yo tengo muchos pacientes que yo ya estoy operando por anoplastías, o sea, estoy haciendo anoplastías por estenosis. Los pacientes que han sido operados por colegas que no han hecho un seguimiento y el ano ha cicatrizado. Y ya quedó pequeñito y es como un embudo, o sea, es como un embudo literalmente, que tienen aquí las heces porque todo el resto está normal y abajito es donde no sale.
Entonces el paciente sufre, le duele, sangra, tiene heridas porque las heces quieren salir, como sea, entonces, y es como un embudo, ¿no? Entonces generan fisuras, todo. Y he tenido varios pacientes que hemos tenido que operar por ese problema. Entonces yo creo que a veces uno de repente es un poquito más invasivo en la cirugía que hace, porque a veces hay hemorroides gigantes, ¿no? Que son una barbaridad, pero yo creo que el kit de la solución para este problema, que puede ser más invasivo porque necesita ser más invasivo porque tu patología lamentablemente es bastante invasiva, pero aquí lo más importante es el post. O sea, no solamente operar, sino el postoperatorio. Y yo sí puedo dar fe que con nuestro postoperatorio, que nosotros lo manejamos a nuestros pacientes, van súper bien. Cuando yo veo un paciente que se está cerrando un poquito, porque yo le hago seguimiento, yo le hago tacto rectal y me doy cuenta, inmediatamente le mandamos a hacer neurotrack. ¿Qué es eso de rehabilitación? El neurotrack viene a ser la rehabilitación del suelo pélvico, que es el famoso biofeedback. Nosotros le decimos neurotrack porque nuestra máquina se llama neurotrack, pero viene a ser el biofeedback. Entonces apenas yo noto en el tacto rectal, que se nota porque lo estamos siguiendo al paciente, que está un poquito más pequeño, inmediatamente neurotrack. Y con el neurotrack soluciona ese problema. O sea, hace que no haya que no se cierre. No se cierra. Entonces, y no se cierra y ¡fum!, se abre y el paciente no le duele, no sangra, está perfecto, contento, feliz de la vida. Interesante, doctora. Me parece muy interesante, un tema de una patología muy frecuente, y vemos que los síntomas tan comunes pueden también traer otras enfermedades, y el tratamiento puede ser simple y complejo, pero no solamente es operar, ¿no? Es hacer el seguimiento para evitar complicaciones propias de la cirugía. Exacto. Y poder hacer que el paciente vuelva a su vida normal. Exacto. Esto es ¿verdad o mito? Continuando con el tema de hemorroides con la doctora Milagros Quinto, vamos a entrar a mitos y verdades. Doctora, dígame, ¿las cremas y pomadas curan definitivamente las hemorroides? ¿Es un mito o es verdad? Podríamos decir que es un mito. Yo creo que podríamos decir que es un mito. En realidad solamente una crema hemorroidal no te va a curar de las hemorroides. Te va a ayudar a mejorar, sí, es cierto, dependiendo mucho del grado, como hemos conversado, pero en realidad no te va a curar. O sea, usualmente lo que se tiene que hacer es dar un tratamiento completo, ¿no? O sea, flavonoides, la dieta. De nada sirve que yo le dé flavonoides, crema y el paciente sigue estreñido. O sea, eso no sirve de nada, ¿no? Entonces es un tratamiento en conjunto. Doctora, la pregunta de todos los pacientes que dicen, ¿una hemorroide siempre se opera? ¿Es mito o verdad? Ese es un mito. En realidad no siempre se opera. Como estábamos conversando, depende mucho del grado de hemorroide que tenga el paciente. Cuando son grado 1 y grado 2, yo no los opero. Siempre se da tratamiento médico. En el peor de los casos, se hace procedimientos que no son cirugías, por si acaso. Y bueno, cuando son hemorroides muy grandes, tienen que operar, ¿no? O sea, del porcentaje de pacientes que usted ve, ¿qué porcentaje llega a cirugía? Muy poquitos. Muy 5%. Poquitos. Yo podría decir que es entre un 5 a un 10% como máximo. 5. O sea, de 100 pacientes, 5 o 10 máximo se operan. O sea, casi 90% con tratamientos y con tratamiento y procedimientos van súper bien y no necesito, por ejemplo, hay una señora, que es una señora mayor, que tiene, creo, si no me equivoco, cerca de 80 años, que tiene muchas dificultades para poder movilizarse. Creo que tuvo una fractura de cadera, me acuerdo, bueno, por ahí. Entonces, por ejemplo, ella tiene hemorroides muy grandes. O sea, tiene hemorroides grado 3, grado 4, pero tiene muchas comorbilidades. Aparte de ser mayor, se fracturó la cadera, tiene una arritmia cardíaca, es anticoagulada, tiene un montón de cosas que nadie nos va a quedar sala para poder operarla, obviamente. Y también someterla a ella a una cirugía, yo considero que no es necesario porque podemos tratarla de otra forma. Entonces, por ejemplo, en ella, que son casos especiales, o sea, no hacemos eso con todos los pacientes, son casos especiales. Por ejemplo, con ella lo que yo he hecho es una combinación de dos cosas. Lo que he hecho yo es, yo he estado colocándole la famosa microespuma, que es el polivocanol. Obviamente siempre hablamos con el paciente con la verdad, ¿no? No le voy a decir
que una hemorroide grado 3, grado 4 lo voy a desaparecer con el polidocanol, que es la microspuma, porque eso también es mentira. Quedamos que iba a reducir bastante las molestias, iba a reducir bastante, pero no iba a poder curarla al 100%. Entonces, en el caso de ella hicimos como una combinación entre microespuma y también ozonoterapia rectal. Hicimos sesiones de ciclos de ozonoterapia rectal y aplicamos la microespuma cada 10 días, cada 15 días, con muy buenos resultados. Por ejemplo, en el caso de ella, que es una señora que no se moviliza mucho, que tienen que traerla en carro, todo para poder yo examinarla y verla, ha tenido excelentes resultados. O sea, sus hemorroides que eran gigantes, o sea, que eran grado 4, que estaban todas prolapsadas, se han convertido en hemorroides grado 2, están bastante bien desinflamadas y con la ozonoterapia rectal está yendo muy bien. Entonces hemos quedado que vamos a darnos un espacio porque ya no tienen muchos síntomas. O sea, no he eliminado las hemorroides porque estoy mintiendo, pero o sea, se han reducido bastante los síntomas. Entonces, y eso ha permitido que ella tenga mejor calidad de vida, que no sienta un bulto que se le salga cada vez que haga la defecación. Y eso que ella se cuida, o sea, ella hace su defecación suave, toma su fibra, todo, ¿no? Entonces, y eso ha permitido que tenga una mejor calidad de vida. Entonces, eso depende mucho de cada paciente, ¿no? Interesante, doctora. Entonces, el tratamiento en sí es personalizado, va a depender de cada paciente. En realidad sí, porque en realidad una paciente con las hemorroides que grado de ella tenía, ella había ido a varios médicos y todo el mundo le dijo operación. Y en realidad sí. O sea, por el grado que ella tiene, decirle que no la voy a operar es mentira, ¿no? Entonces le dije, mire señora, en realidad usted se debe operar. Esa es la verdad. Lo que le han dicho todos los doctores, eso es verdad. O sea, no le están engañando ni le están mintiendo. Pero vamos a intentar hacer otra cosa diferente usted, porque usted tiene muchas comorbilidades, sí, ¿no? Entonces, y ahí fue que hemos hecho escleroterapia, que son la microespuma más ozono, y nos ha funcionado muy bien, ¿no? Y así como ella, tengo varios. O sea, que lamentablemente no pueden operarse, ¿no? Por diferentes razones. Entonces, básicamente son pacientes ancianos, ¿no? Que tienen muchas comorbilidades. Entonces, en realidad, someter a un paciente de 90 años a una cirugía, en verdad. Entonces, preferimos no hacerlo, ¿no? Doctora, muchos pacientes preguntan, tengo hemorroides, ¿y con el ejercicio esto se va a agravar? ¿Es un mito, verdad? Depende del ejercicio que quieras hacer. Interesante. En realidad podría ser una verdad a medias, entre una verdad y un mito. Ya. Porque, por ejemplo, si el paciente me hace ejercicio cardiovascular, me favorece a mejorar la circulación. Cardiovascular. Cardiovascular, correr, hacer elíptica, jugar deporte, fútbol, básquetbol, lo que sea. Entonces, eso me ayuda a mí a mejorar, por ejemplo, la parte circulatoria y hace que las hemorroides se me desinflamen. Pero si el paciente me dice, doctora, yo voy al gimnasio, hago pesas, hago press, hago sentadillas con peso, eso no. Eso a mí me perjudica mi zona no rectal. Entonces, por eso le digo que es una verdad a medias. Depende del tipo de ejercicio que va a realizar el paciente. Interesante. Y doctora, ¿es posible que las hemorroides se vuelvan crónicas? Sí. En realidad hay pacientes que lo que pasa es que el paciente lo que tienen que entender, y todos ustedes tienen que entender, que la patología hemorroidal, ya, yo te opero las hemorroides, te saco todas las hemorroides, pero le voy a sacar las hemorroides enfermas. Yo nunca voy a tocar un vaso sano, no tengo por qué tocarlo. Entonces, pero si el paciente tiene mala alimentación, es sedentario, me sube de peso, sigue con el seguimiento, sigue con la diarrea, sigue con todo igual, le van a volver a salir hemorroides. Así de simple. Entonces, en realidad, las hemorroides sí pueden ser crónicas, sí, porque todo va a depender de su cambio de estilo de vida. O sea, como se le dice a todos los pacientes, esto es un cambio de estilo de vida. Porque todos me preguntan, ¿puedo comer ají? ¿Puedo comer café? ¿Puedo comer chocolate? Le digo, no, no puedes comerlo. Y si lo quieres comer cuando estés de alta, básicamente lo que hacemos es le decimos, bueno, señor, usted en una reunión, una ocasión especial puede consumir, no hay problema, ¿no? Pero no diario, no todos los días, ¿no? Entonces eso tienen que tener en cuenta los pacientes, porque si no lo hacen, lamentablemente los vamos a tener que volver a ver. Interesante, doctora. Doctora, dígame, comer alimentos picantes, ¿me va a causar un hemorroides? ¿Es mito o verdad? Es una verdad. Inflama mucho la zona hemorroidal. El ají, el café,
el chocolate también irrita mucho la zona hemorroidal. Muchos pacientes vienen, doctora, comí ají y me comenzó a arder, inflamar inmediatamente. O sea, en realidad sí, inflama, molesta y fastidia. Es algo que le decía a los estuvimos en Cancún, los mexicanos. Ah, sí, los mexicanos, hay un montón, o sea, hay muchos especialistas en proctología, a diferencia de acá en Perú, que aquí tenemos muy poquitos. En México hay bastantes, es una especialidad bastante frecuente y es porque comen mucho picante. En realidad en México hay mucho picante, eso es verdad. Interesante. Entonces, el café, ají y chocolate también. Interesante. Las personas que son activas físicamente no van a desarrollar hemorroides. No es que no vayan a desarrollar, sino las personas que hacen actividad cardiovascular, principalmente, por si acaso, o sea, tienen menos predisposición a que tengan una patología hemorroidal, pero eso no significa que no van a tener, o sea, se están ayudando un montón, ¿no? Si es que por ahí tienen algo, a veces no tienen ni síntomas, ni molestias, ni nada, porque están en constante movimiento, ¿no? Interesante. Ahora, ¿todas las hemorroides causan sangrado? ¿Mito? ¿Verdad? Eso es un mito, no todas causan sangrado, no todas sangran. O sea, hay hemorroides, como por ejemplo la hemorroide trombosada, que nunca uno ve una gota de sangre, y es un coágulo de sangre. O sea, sangró, sí, pero se vio ahí un coagulito de sangre. No todas sangran, ¿ah? Sí, hay algunas que generan picazón, hay unas que generan ano húmedo también, pero sin sangrado. ¿Y siempre las hemorroides se sienten como bultos en el ano? A veces sí y a veces no. Usualmente cuando son hemorroides grandes uno puede sentir el bulto, ¿no? Si estamos hablando de hemorroides grado 3, grado 4, uno siente el bulto. Si son hemorroides grado 1, a veces no lo sienten. Sienten molestia, sienten inflamación, sienten dolor, picazón, pero no sienten un bulto. No sienten bulto siempre cuando es externa. Ajá, y cuando son hemorroides externas, a veces tampoco no, porque si son pequeñas no los van a sentir. Y a veces muchos se confunden, en realidad, una hemorroide externa con un plicoma anal. O sea, el plicoma anal ya fue la complicación última, ¿no? O sea, fue una hemorroide, probablemente sí, que se inflamó en algún momento, probablemente sí, que se está desinflamando, sí, y que lamentablemente ha quedado como un repliegue de piel por fuera, ¿no? Y no es una hemorroide externa, ¿no? Es un repliegue de piel por fuera. Dicen, ¿todo bulto que yo siento en el ano es una hemorroide? No, eso es mentira, es un mito. Porque eso en realidad es falso, porque no todo bulto es un hemorroide. Puede ser un hemorroide, puede ser un BPH o una verruga, puede ser un tumor, puede ser un absceso perianal, o sea, en verdad hay varias posibilidades diagnósticas. Entonces, una vez diagnosticado un hemorroides, ¿es necesario descartar otras patologías? Depende por los síntomas que viene el paciente, pero a veces sí. O sea, sí, es necesario, en realidad es una verdad, es necesario hacer un diagnóstico completo del paciente, como le decía, ¿no? O sea, el paciente viene por sangrado y yo lo reviso y yo no veo sangrado. Entonces algo está pasando, ¿no? Entonces tenemos que ampliar el diagnóstico y tenemos que hacer exámenes un poco más especializados para poder saber por qué está sangrando el paciente. Y ahora, mucho se habla de los baños de asientos. ¿Estos nos van a ayudar en el tratamiento? Sí, eso es verdad. Los baños de asiento en realidad nos ayudan bastante en lo que es el tratamiento. Yo siempre recomiendo algunas hierbas que tenemos acá. Tenemos la suerte de tenerlas en realidad, que es el llantén, la malva y el matico, son excelentes. Ayudan a desinflamar. Generalmente se recomienda hervir el agua con estas hierbitas y luego colocarla en una tina de uso personal del paciente. El agua tibia, o sea, tampoco caliente, no quiero que se queme. El agua tibia, sumergir su pompis dentro del agua por unos 10 a 15 minutos y esto desinflama un montón. Desinflama si tienes hemorroides, desinflama si tienes una fístula, desinflama si tienes una fisura, desinflama si estás posoperado. O sea, en verdad ayuda bastante, ¿no? Y también hay un montón de medicinas naturales que nosotros también recomendamos que son bastante buenas. Por ejemplo, la sábila, que es excelente. Nosotros recomendamos, inclusive tenemos en los videos, tenemos varios videos cómo hacer un supositorio de sábila, porque eso en verdad funciona muy bien.
Y no solamente supositorio de sábila, también el aceite de copaiba, que es un aceite, la gente que es de la selva, que lo utilizan bastante para cicatrizar las heridas, ¿no? Cuando tenemos heridas, nos ayuda a cerrar un poco mejor las heridas. Si hay inflamación, la sábila nos ayuda un montón. Si está inflamado por diferentes motivos, los baños es donde menos van a ayudar un montón. Doctora, después, la recuperación después de una cirugía es inmediata. No. Si hablamos de una cirugía, ese es un mito. En realidad es un mito. Si hablamos nosotros de una cirugía de hemorroides, más o menos estamos hablando de una recuperación aproximadamente de un mes hasta 45 días, un mes y medio hasta. Pero son dependiendo esos 5 o 10% que vienen al consulta. Claro, o sea, no son todos. Porque procedimientos. Claro, eso es diferente. Y los procedimientos, que casi son un 90%, ¿eso cuánto tiempo se están recuperando? Los procedimientos más o menos aproximadamente son una semana. Una semana o dos. Una semana o dos. Por ejemplo, la microespuma yo les coloco como si nada. Tranquilos. Cuando hacemos crío, ligadura, cuesta un poco más su recuperación, pero máximo son 15 días. No. Porque muchos pacientes no vienen a la consulta o a tratarse porque tienen miedo que se van a operar. Claro, es que no todos se operan en realidad. O sea, como hemos visto, o sea, básicamente un 5 o un 10% como máximo de todo el grosor de los pacientes se operan. O sea, muchos no necesito ni tocarlos, muchos solamente con tratamiento médico van bien. Hay otros que, bueno, lamentablemente no, y hay que hacer procedimientos, y hay otros que lamentablemente se tienen que operar. Doctora, dígame, yo no quiero tratarme de hemorroides, ¿estas van a llevar a complicaciones? Sí, en realidad sí se pueden complicar, porque lo peor que puede pasar es una fluxión hemorroidal. O sea, una fluxión hemorroidal son las hemorroides ya grandes, o sea, no son grado 1, grado 2, estamos hablando de hemorroides grado 3 y grado 4, que se colapsan, se inflaman, se salen todos para afuera como que fuera una flor. Y eso no desinflama, o sea, y duele inmensamente, no pueden sentarse, tienen trombos hemorroidales ahí. Entonces lo que se trata de hacer primero es dar tratamiento endovenoso. O sea, si hay un paciente que ha tenido fluxión, que ha venido, que todo está hacia afuera, generalmente nosotros primero le damos tratamiento endovenoso con antiinflamatorios, antibióticos, todo para tratar de bajar. En muchos casos nos baja, nos desinflama todo, como que todo se vuelve a meter en su sitio, y esperamos, después damos tratamiento y en un segundo tiempo le planteamos al paciente, mira, te hemos tratado la emergencia, ¿no? Que es una fluxión hemorroidal, que estaba súper incómodo, con dolor, sangrado, todo junto. Entonces lo hemos tratado para tratar de que desinflame y todo se introduzca adentro, y ya luego hay que planificar una operación. Entonces siempre es bueno planificar una cirugía, o sea, una planificación, ¿no? O sea, no una cirugía de emergencia, sino que sea una cirugía programada, porque es mucho mejor para el paciente, menos inflamación, todo. Ahora, hay casos que a veces tienen la fluxión hemorroidal, tienen todo salido hacia afuera, y por más que yo doy tratamiento y todo no funciona, entonces esos tienen que entrar a sala de operaciones de emergencia, a hacer trombectomías, a retirar y tratar de ser lo menos invasivo posible, ¿no? Porque a veces en esos casos que fue una emergencia, que también ha pasado con muchos pacientes que han venido conmigo, puede provocar estenosis anal. O sea, también puede provocar estenosis anal, porque a veces uno lo ve mucho más inflamado de lo que realmente es, por el edema, por la inflamación, por todo. Entonces, cuando no se mejora con tratamiento médico, que también pasa, hay que entrar a sala, hay que sacarla, como sea, hay que hacer una trombectomía o retirarla, y hay que tener mucho cuidado con no sacar mucha piel, y a veces es inevitable, se tiene que hacer, y por eso es que es tan importante el cuidado postoperatorio. O sea, porque ya tuvimos que hacerlo porque era una desgracia, ¿no? Estaba todo completamente inflamado. Hicimos todo lo posible para desinflamar, no se pudo, pero si yo le doy un buen manejo postoperatorio al paciente, no voy a tener ninguna complicación. Interesante, doctor. Una de las preguntas que dicen, me operé de la cirugía de hemorroides y está sangrando. ¿Esto es frecuente? ¿Pasa? ¿No pasa? En realidad sí, es una verdad. O sea, como cualquier cirugía, tiene también sus complicaciones, ¿no? O sea, puede haber sangrado. Es frecuente también que haya sangrado.
Usualmente depende mucho de la técnica que se utilizó, pero puede haber sangrado. Entonces, generalmente nosotros lo que hacemos es mantenemos al paciente hospitalizado 2 días en la clínica por precaución, ¿no? Tanto por manejo para el olor, pero por sangrado. Pero sí, hemos tenido pacientes que han sangrado. Posterior, ¿eh? O sea, yo me acuerdo de un paciente que es médico, que espero que me esté mirando, para jalarle las orejas. Entonces él se operó con nosotros. No fue hemorroides, creo que fue una fístula compleja, me parece, se operó. Médico, ¿ok? Y se sentía tan bien, se quedó 2 días hospitalizado en la clínica porque a todos se les obliga a quedarse 2 días. Si no quieran, sientan bien, no les duele, igual se quedan. Se quedaron hospitalizados. Estaba bien, el doctor se fue tranquilo, la herida estaba perfecta, todo bacán. Se fue hoy día, digamos, de alta. Y en la noche, no, al día siguiente, no, en la misma noche, en la noche me llama de emergencia, doctora, estoy sangrando con coágulos. ¿Qué? Le digo, ¿con coágulos? Yo te hago de esta hora, ¿estabas bien? No, todo esto no. Y me mandó una foto, porque le digo, mándame la foto, quiero ver el coágulo cómo está, y en verdad era un sangrado importante, o sea, no era un sangradito así, era un sangrado bastante importante. Yo me asusté, dije, ¿qué? Pero si no puede ser, le digo así. Entonces lo hice que vaya inmediatamente a la clínica, vente, porque doctora, me voy a desmayar, porque fue, o sea, un sangrado así abundante. Le digo, vente por favor a la clínica inmediatamente, por favor. Entonces llegó el paciente a la clínica, inmediatamente entramos a sala de procedimientos para ver qué pasó. Y en verdad había bastantes coágulos. Lo saqué, lo limpié todo y era un vasito que estaba sangrando ahí, que bueno, se cauterizó todo, se controló el sangrado y bueno, todo bien, ¿no? Y yo le pregunté, ¿pero qué hiciste? Le digo, ¿qué pasó? No, doctora, me fui a una fiesta. O sea, salió de la clínica y se fue a una reunión. O sea, Dios, entonces, encima es médico, o sea, Dios mío. Entonces yo decía, pero ¿qué parte de guardar reposo, descanso médico que te había dicho que tienes que hacer, no hiciste, ¿no? Entonces, a veces pasa esas cosas, o sea, me ha pasado a mí esas cosas, ¿no? Que el sangrado era importante y yo también me asusté cuando vi el sangrado y en verdad, y no solamente me ha sucedido una vez, me ha salido a veces 2, 3, cuando son cirugías muy complicadas, ¿no? Entonces vienen con sangrado, no, vente a la clínica, inmediatamente vente a la clínica, entonces yo los reviso todo, les hago todo lo que tengo que hacer y están bien, porque es justo un vasito pequeñito que está sangrando, ¿no? Se cauteriza todo, están bien, todo y ya, tranquilo pueden ir a su casa, ¿no? Interesante, doctora. Entonces, patología frecuente, sangran, hay molestias, el tratamiento es variable, solamente un pequeño porcentaje se opera, no Exacto. todos se operan, solamente un 5%, 95% van sin tratamiento quirúrgico, procedimientos leves y muy importantes son el cambio de estilo de vida, hábitos alimenticios, hacer ejercicios cardiovasculares, no estreñirse y dejar algunas comidas picantes, cafés para poder sobrevivir. La hemorroides es un vaso hemorroidal que todos tenemos y cuando se inflama es una enfermedad hemorroidal. Entonces, esta puede volver a aparecer si usted sigue con sus malos hábitos alimenticios. Exacto. Interesante, Es verdad. doctora. Es una patología buena. Esperemos que todos nos llegue la información muy clara. Lo que intentamos nosotros acá hacer en este podcast es poder, conocemos a los pacientes, sabemos sus miedos, sus temores y lo que brindamos es la información para causar esa iniciativa de poder preocuparse por su salud y ir a la consulta no con el miedo que se va a operar, que se va a tratar, que no va a llegar una complicación y que llegue un tiempo adecuado para que un tratamiento sea oportuno y retorne a la vida del día a día. Entonces, esto es el podcast de Cirugía 24 horas. Yo soy el doctor Fulatencio. Doctora Milagros, muchas gracias por poder respondernos a esas preguntas que todos los pacientes necesitan. ¿Dónde pueden encontrar todos esos pacientes que están con dolor, que sangran? ¿Dónde la pueden oír? Bueno, en realidad nos pueden encontrar en Cirugía 24 horas, pero estamos en la Clínica Proctológica de Lima. En nuestras redes sociales, ahí nos pueden encontrar. Somos ya un staff de médicos que vemos todo el área de proctología. Tenemos todos los equipos en realidad de punta. También tenemos un gastroenterólogo que nos ayuda, que es el doctor Morales. Entonces estamos gustosos de poder atenderlos. Muchas gracias, doctora. Lo máximo.